La Universidad de Costa Rica deberá elegir el próximo 24 de octubre a 4 representantes al Consejo Universitario. Y es por eso que hoy nos acompaña Natalia Solano Mesa, quien es aspirante a representar al área de ingenierías. Yo soy Javier Córdoba, jefe de redacción del semanario Universidad, y soy quien les va a acompañar en esta entrevista. Bienvenida, doña Natalia. Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación. Cuéntenos un poquito de su experiencia en la Universidad de Costa Rica como docente y funcionaria. Gracias. Sí, mi experiencia en la universidad es amplia y es diversa. Yo soy arquitecta, esa es mi formación base, y soy docente en la Escuela de Arquitectura. También trabajo en varios de los posgrados que ofrece el sistema de estudios de posgrado. En los últimos años me he concentrado en colaborar con el doctorado en estudios de la sociedad y la cultura. Yo llegué a la universidad hace 10 años, luego de una amplia práctica profesional en diseño y gestión de proyectos en el campo de la arquitectura. Y en el momento en el que llegué, pues de alguna manera me di cuenta de que la universidad siempre me había estado esperando. Hice un doctorado en Portugal, en la Universidad de Oporto, y mi especialidad es en historia y teoría del espacio construido. Cuando llegué a la universidad empecé a trabajar en el desarrollo de 2 líneas de investigación, que son las que han marcado, digamos, mi trayectoria en el campo de la investigación dentro de la universidad. Una de ellas tiene que ver con estudiar la historia política de la construcción durante la segunda mitad del siglo XX en Costa Rica, y uno de mis particulares intereses en ese ámbito es la historia del espacio construido de la Universidad de Costa Rica. La otra línea trabaja más bien con una escala distinta y explora los efectos territoriales y espaciales de la instauración del enclave bananero, tanto en el Caribe como en el sur. Y por eso me siento también vinculada a estas 2 regiones a través de la investigación. Yo trabajo desde la inquietud y la universidad acoge muy bien esa inquietud. Desde que llegué me he dedicado a encontrar oportunidades de cambio y de transformación. Solo en 10 años fundé una cátedra conmemorativa, la Cátedra Conmemorativa Ofelia Sanó Alfaro, que es una cátedra que ideamos desde la Escuela de Arquitectura para consolidar el campo de historia del espacio construido como una línea de investigación emergente en la universidad. He acompañado la fundación de 2 comisiones de género, una en la Facultad de Ingeniería y otra en la Escuela de Arquitectura, y ya en los últimos 4 años me he dedicado a lo que ha sido uno de los procesos de los que más he aprendido dentro de la universidad, que es la reforma integral y completa del plan de estudios de la carrera de arquitectura. Este es un proceso que yo tuve el honor de liderar y en el que han participado más de 60 personas. Decidimos desde el inicio, con mucha valentía, cambiar el plan de estudios completo de la carrera sin deslindarla y sin desligarla de su ethos original, y aprendí yo muchísimo, no solo de la arquitectura como un campo de trabajo inserto en el ámbito de la ingeniería, sino también de la arquitectura como parte del sistema universitario. Y entonces te diría que en los últimos 4 años adquirí una experiencia invaluable en cuanto a lo que es el sistema y la estructura organizativa de la universidad. Perfecto. ¿Cuál sería uno de los temas que usted considera prioridad para llevar al Consejo Universitario? Hay muchísimos, porque creo que estamos en un contexto universidad y en un contexto país en el que tenemos retos que son multiescalares y multidimensionales, que vienen de distintas partes, ¿no? Y entonces yo haría en primer lugar uso de mi experiencia y de mi visión como persona arquitecta, porque, bueno, no sé si sabes, pero nunca ha habido una persona del área de la Escuela de Arquitectura representando al área de ingeniería. Y en ese sentido creo que mi principal propuesta sería desarrollar una política institucional que trabaje el desarrollo del espacio construido en la universidad con una perspectiva integral. Yo le llamo una gestión sensible del espacio construido. ¿Por qué? Porque me parece que es importante recordar que en una universidad humanista como esta, el espacio construido no son solo aulas, no son solo oficinas. Como bien nos lo enseñaron,
las personas que idearon, como Rodrigo Facio y Claudio Gutiérrez, este campus en el que estamos hoy. Es necesario procurar espacios de bienestar, espacios de contacto social, espacios de alegría, donde las personas universitarias podamos desarrollar una vida universitaria plena. Y yo llevaría eso como una propuesta. Junto con esta propuesta integral, me parece que es muy importante hacer uso de una de las funciones del Consejo Universitario en cuanto a cómo se fiscalizan los proyectos de desarrollo infraestructural en la universidad. Una cosa no podría desligarse de la otra. ¿Qué piensa de la negociación que tuvimos este año del FES, que tuvo la particularidad de incluir un acuerdo de redistribución a lo interno de CONARE y generó toda una discusión? Yo pienso que esta última negociación del FES es una negociación que nos ofrece muchísimas lecciones. De alguna manera yo la interpreto como el clímax de un proceso de debilitamiento de la capacidad de las universidades públicas para negociar con el Ejecutivo nuestro presupuesto. Y creo que en ese sentido tenemos que analizar esta última negociación con sentido histórico, con sentido crítico y prestar mucha atención a lo que sucedió en estos últimos meses. Me parece que tenemos un escenario, bueno, que la negociación nos dice que tenemos un órgano rector, que es el CONARE, que de alguna manera experimentó un proceso de ruptura. Y una de las cosas que me parece que deberíamos tratar de hacer, cerrando filas con la administración desde el Consejo Universitario, es procurar conciliar a lo interno de CONARE y de nuevo de alguna manera unificar CONARE como un actor que negocia con el gobierno. ¿Por qué? Porque CONARE es un actor político esencial, no solo para negociar el FES, sino también para defender y salir en defensa del aparato de educación pública, no solo el superior, sino de todo el aparato de educación pública de este país. Y si se debilita CONARE, se debilita nuestra capacidad para salir en defensa de la educación pública, entendida como un pilar de nuestra democracia. También, por otro lado, creo que es importante analizar las metodologías que se usan en CONARE para definir cómo se asignan los recursos, porque creo que en ese sentido podríamos salir incluso fortalecidos si revisamos con atención las metodologías que se emplean para negociar las distribuciones. Estamos con Natalia Solano Mesa, quien aspira a ocupar un puesto en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con esta entrevista. Muchas gracias por continuar con nosotros en este esfuerzo conjunto entre el Semanario Universidad y el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica de cara a la elección del Consejo Universitario del próximo 24 de octubre. Seguimos conversando con Natalia Solano Mesa, quien aspira a representar al área de ingenierías en el Consejo. Doña Natalia, ¿qué piensa usted de la aplicación de las leyes de empleo público y del fortalecimiento de las finanzas públicas en la universidad, sobre todo en lo que ha generado en el tema salarial? Bueno, creo que para poder contestar esa pregunta hay que remitirse a el concepto de autonomía universitaria, ¿no? Y creo que, y digo esto porque las leyes, tanto la ley de fortalecimiento de las finanzas como la ley marco de empleo público, nos indican que la autonomía no es una sábana que puedas estirar para cubrir a la universidad ante cualquier circunstancia, sino un compromiso mediado por la Constitución política que nosotros como entidad pública y como universidad autónoma tenemos con la sociedad costarricense. Evidentemente, ambas leyes tienen implicaciones administrativas, organizacionales y financieras para la universidad, y en particular me parece que el tema del salario
nos obligó a hacer una reflexión grande que ya viene desde el 2019 con el congelamiento de las anualidades, una reflexión grande acerca de lo que significa trabajar en la universidad. En este momento estamos, creo, en una situación muy compleja con respecto al régimen salarial y me parece que tenemos que poder tener una actitud académica con respecto de este reto que estas dos leyes nos presentan. ¿Por qué digo esto? Porque en la comisión que se formó en el Consejo Universitario para atender el problema del régimen salarial, es necesario acoger y escuchar todas las propuestas de solución posibles y discutirlas en un tono académico. ¿Qué es un tono académico? Un tono de apertura que no rechaza a portas una solución porque viene de un sector o de otro y que además abre un diálogo multisectorial desde la universidad y también hacia afuera, porque con el tema del régimen salarial, pues también tenemos que hacer una suerte de ejercicio de transparencia, ¿verdad? Una suerte de ejercicio de transparencia dirigido hacia la sociedad civil. Y creo que eso es importante hacerlo porque bajo ninguna circunstancia deberíamos dejar que nos perciban como una institución que no está conectada con la realidad de las personas fuera de nuestras fronteras. En el tema estudiantil, doña Natalia, como centro del quehacer universitario, ¿hay algún tema que le preocupe particularmente? Claro, yo creo que, vamos a ver, la cuestión de la vida estudiantil hay que abordarla con muchísima sensibilidad y desde la capacidad de escucha y desde el diálogo permanente con la comunidad universitaria y específicamente, por supuesto, con la comunidad estudiantil. Yo pensaría que cualquier persona que trabaje y habite esta universidad tiene una preocupación sostenida con la salud mental de las personas estudiantes. Y mi propuesta en el Consejo Universitario sería atender esa preocupación de una manera integral, desarrollando una política de promoción de la salud que integre y considere cuestiones de salud mental, pero que las combine y las matice con otras cuestiones que también afectan la vida de las personas estudiantes en la universidad. Por otro lado, volviendo a mi preocupación eterna con la gestión sensible del espacio universitario, me parece que es importantísimo, tanto para mejorar la calidad de vida de las personas estudiantes como para asegurarles una experiencia académica rica y diversa, trabajar en la creación y promoción de espacios que les aseguren de nuevo una oportunidad amplia y plena de vivir la universidad. Y yo me concentraría también en ese sentido en desarrollar un plan junto con la administración para que podamos crear espacios de contacto social, de actividad física, de descanso, etcétera, para las personas estudiantes, porque creo que es importantísimo atender esta cuestión de manera transversal y no solo focalizarnos en un problema único. Por otro lado, también el tema de las becas está siempre presente y creo que hay un problema enorme en cómo producimos y creamos normativa en la universidad al tratar a todas las personas como si sus circunstancias fueran las mismas. Creo que, por ejemplo, el tema de becas debería empezar a regionalizarse y deberíamos empezar a usar criterios diferenciados para personas que tienen experiencias de vida y estudio totalmente distintas y que están mediadas por el lugar donde estudian, por el lugar de donde vienen, entre otros factores, ¿no? Al mismo tiempo, también podría considerarse asignar becas que estén dirigidas a ciertos sectores de la población, de nuevo, no con el propósito de crear nuevas inequidades, sino de atender de una manera justa las necesidades de la población estudiantil. Doña Natalia, el llegar al Consejo Universitario implica pues convertirse en autoridad de la Universidad de Costa Rica y atender la integralidad del quehacer. Pero ¿hay alguna necesidad específica de su área de representación que a usted le gustaría atender también desde ese cargo? Claro que sí. En los últimos años, yo diría que en los últimos 8 años especialmente, la Facultad de Ingeniería, que constituye el área completa a la que yo representaría,
ha experimentado un proceso de transformación y cambio. Y yo creo que en ese sentido yo soy la persona ideal para acompañar y representar ese cambio ante el Consejo Universitario. No solo porque nunca hemos tenido una persona de arquitectura representando al área de ingeniería, sino porque es necesario tener ciertas habilidades de diálogo inter y transdisciplinar que yo puedo llevar a la mesa para, de alguna manera, conectar el área de ingeniería con otras áreas, como lo son las artes, las letras, las humanidades y las ciencias sociales. Siendo un poco más específica, también creo que es importante considerar que nuestra área, que está siempre atravesada por el cambio tecnológico, necesita insumos y recursos que son distintos y que también deben diferenciarse. En ese sentido, yo aplicaría una política de justicia en la distribución de recursos. Y por otro lado, y por último, y lo más importante, es que nunca hemos tenido a una mujer representando al área de ingeniería. Y creo que esto es importante porque hay una deuda histórica de representación que necesitamos convertir también en una política de estímulo para que más mujeres se acerquen al área de ingeniería, que por supuesto está inscrita en este campo grande, amplio, al que llamamos STEM. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en esta entrevista con Natalia Solano Mesa, quien aspira a representar al área de ingeniería en el Consejo Universitario. Ya regresamos. Continuamos con esta serie de entrevistas de cara a la elección del Consejo Universitario del próximo 24 de octubre. Estamos conversando con Natalia Solano Mesa, quien busca representar al área de ingeniería en el Consejo Universitario. Doña Natalia, ¿qué papel cree usted que debe jugar la Universidad de Costa Rica en la campaña electoral que recién inicia? Bueno, yo creo que la Universidad de Costa Rica es un pilar de la democracia costarricense. Y en ese sentido, más que involucrarnos directamente, me parece que lo que tenemos que hacer es dar un ejemplo en el ejercicio de la democracia y un ejemplo en superar de alguna manera la crisis de cultura política que parece atravesarnos a nivel institucional, a nivel nacional, a nivel centroamericano y, por supuesto, a nivel global. Y creo que en ese sentido lo que tenemos que pensar es que nuestra narrativa institucional está constituida en valores que son esencialmente democráticos y que la Universidad de Costa Rica, como pilar de la democracia de este país, puede llevar la batuta en vez de dejarse regir por las prácticas políticas que estamos viendo a nivel nacional y a nivel internacional. Lo que quiero decir con esto es que tenemos en cada proceso electoral interno la oportunidad, y es una oportunidad maravillosa, de demostrar que no somos sujetos a la polarización y la desinformación como hemos sido sujetos a nivel nacional. Y creo que aquí lo que nos toca es nuevamente demostrar por qué somos la universidad que somos y crear de alguna manera un espacio de debate político y de discusión de ideas, ¿verdad? Intelectualmente profundas para decir y decirle a Costa Rica que siempre vamos a estar ahí, de alguna manera sentando el ejemplo de cómo hacer política. ¿Qué debe hacer la universidad frente al creciente uso de la inteligencia artificial? Primero que todo, intelectualizar y academizar la discusión. Pienso que la tentación es salir a regular y salir a crear normativa de un problema o de un desafío que en el momento en el que sale la normativa ya ha cambiado y ya ha evolucionado, ¿no? Porque estamos ante un cambio tecnológico de alto impacto que incluso es difícil entender desde una disciplina única, ¿verdad? Se requiere hacer un llamado multidisciplinar para discutir
los problemas o los retos que puede traer la inteligencia artificial a una universidad como esta, que además recordemos es una universidad que está situada en Centroamérica y que tiene que pensar eso cuando habla de inteligencia artificial. Entonces, antes que regular y rendirse a esa tentación de meter en una camisa de fuerza lo que de pronto no puede controlarse, yo creo que hay que abrir un espacio de discusión académico e intelectual profundo. Y por otro lado, me parece que hay que promover o desarrollar un plan de capacitación continua en cambio tecnológico para todas las personas universitarias. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué pienso que tiene que ser continuo? Porque nos enfrentamos con la inteligencia artificial a un escenario que cambia constantemente y que no podemos pretender controlar ni desde la normativa ni desde una capacitación puntual. Y creo que aquí tenemos que entonces pensar que la inteligencia artificial nos atraviesa a todas las personas y cómo pensamos, cómo practicamos nuestras profesiones, cómo investigamos, cómo estudiamos. Antes de cerrarnos, yo abriría las oportunidades de discusión y siempre pensaría que esa discusión es la que debe primar antes de hacer cualquier esfuerzo de normalizar la inteligencia, normalizar en el sentido de meterla en una normativa, la inteligencia artificial. Perfecto. ¿Qué opinión tiene de la labor realizada hasta el momento por el rector Carlos Araya durante su administración? Primero, creo que es importante considerar que la administración de don Carlos Araya está inserta, y tal vez ya lo mencioné antes, en esto que yo considero una crisis de la cultura política, ¿no? Y esta crisis, de nuevo, es multidimensional y multiescalar. La vemos en la universidad, se manifiesta a veces en apatía y en el rechazo a la participación de espacios políticos, la vemos a nivel nacional, la vemos en Centroamérica de manera contundente y brutal, diría yo, y la vemos, por supuesto, desde el norte global, afectándonos cada vez más nuestra cultura política local. Entonces, creo que no se puede deslindar ni desagregar la gestión de don Carlos de esta crisis, que es una crisis mayor. Ahora bien, siendo puntual, pienso que esta es una administración que al inicio cometió algunos errores y algunos de esos errores han sido resueltos parcialmente. Y me parece que ahorita, leyendo el contexto político de la universidad, estamos en un momento crucial en el que la administración puede demostrar su capacidad de trabajar para toda la universidad, ¿verdad? En un sentido amplio y extenso. Me parece que desde el Consejo Universitario, Javier, ahí la clave va a ser poder acuerpar a la administración, en tanto que es la que representa a nuestra universidad cuando sea necesario, y también al mismo tiempo ejercer los mecanismos de fiscalización y de petición de rendición de cuentas que nos competirían como órgano. Quiero decir, tenemos que poder identificar potenciales debilidades en los procesos administrativos para prevenir crisis futuras y acompañar a la administración en la resolución de problemas. Creo que en ese sentido esa es la operación. Me parece, si mi intuición no me falla, que esta administración inserta en una crisis amplia de la política en general, como ya he dicho, va a tener que acudir y abrir fronteras para poder tener a personas que sean capaces de producir una reflexión analítica e intelectual acerca del sistema universitario que se aleje de cualquier tipo de perspectiva tecnocrática y que más bien pueda reflexionar académicamente acerca de la estructura de la universidad y sus órganos. Muchas gracias, doña Natalia, por acompañarnos y gracias a ustedes también por estar con nosotros en esta serie de entrevistas de cara a la elección del Consejo Universitario del próximo 24 de octubre. Hasta pronto.